Tener un buen jungla en el equipo es indispensable, ya que a mi parecer este rol es el más importante en el equipo, especialmente porque un buen jugador en la jungla puede aumentar la probabilidad de ganar la partida. Es por eso que en esta guía completa te enseñaré cómo dominar este rol. ¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial o guía, como lo quieran llamar. Pero antes de comenzar, les quiero invitar a suscribirse a este canal si les gusta este contenido y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Sin nada más que añadir, comencemos. Aquí te daré varios puntos que tienes que desempeñar como jungla, como lo es conocer el hechizo de retribución, la rotación, el farming, los ganks, los objetivos, el focus, la elección del héroe y por último, unos consejos que te daré para que domines este rol. Este video va a quedar un poco largo o tal vez lo hago en dos partes, pero por si acaso te invito a que actives la campana para que no te pierdas de una posible segunda parte. Entonces, iniciamos con el primer punto, que es el hechizo de retribución, ya que no está de más el saber las diferentes bendiciones del hechizo, y se los resumiré en palabras más simples. Primero, las 3 te aumentan el daño hacia los creeps o minions en un 150% y hacen 100 de daño verdadero a los héroes enemigos cuando está mejorada, ya que si no está mejorada no la puedes usar contra ellos. Esto se logra eliminando 5 bichos de la jungla, y cuando eliminas a 15 bichos te otorga más ataque físico o poder mágico. Ahora, ya que están activas las bendiciones, es cuando entran las pasivas si lo usas contra un héroe enemigo. Por ejemplo, en la retribución de hielo, absorbes la velocidad del enemigo, o sea que él lo hace más lento y tú te mueves más rápido por 5 segundos. En la retribución de las llamas, absorbes el ataque físico y el poder mágico del enemigo durante 5 segundos, o sea que durante esos 5 segundos tienes un poco más de daño para hacerle al enemigo. Y por último, la retribución sangrienta, absorbes un poco de HP del enemigo durante 5 segundos. Esta explicación es más fácil de entender, ya que con los números es un poco más confuso, pero en general, esa es la función de las bendiciones de la retribución. Así ya vas a saber qué bendición va mejor con tu estilo de juego o con tu héroe. Ahora vamos con la rotación. Dominar este punto es importante en cada partido, ya que en ocasiones tendrás que cambiar el orden de la rotación, ya sea dependiendo de los enemigos a los que te enfrentes, el héroe que lleves y en qué parte saldrá la primera tortuga. Pero esto ya lo irás aprendiendo poco a poco conforme crezca tu experiencia en el juego. Pero entonces, ¿cómo tienes que rotar? Bien. Primero supongamos que elegiste un héroe que no ocupa maná y puede ser un buen jungla, como por ejemplo Alucard, que por cierto tengo un tutorial con él por si lo quieres ir a ver, te lo dejo acá arriba a la derecha. Entonces lo siguiente sería ver a dónde va a salir la tortuga y también dónde va a salir el caminante de la hierba, ya que en ocasiones salen del mismo lado. Entonces supongamos que el caminante de la hierba salió del lado de top y la tortuga salió por el lado de bot. Eso te da para hacer una rotación perfecta, así que compra las botas con la retri y vas para el azul. Ya que te lo haces, vas para el caminante de la hierba. Si nadie te lo va a pelear, entonces te lo haces con calma. Pero si el enemigo va por él también, no importa que te gastes la retri con ese bicho. Por eso guárdatela y no la uses contra el azul. Ya que ganaste el caminante de la hierba, vas con el oso que está acá. Después te haces el rojo. De ahí vas por el escarabajo que está aquí. Ya que te hiciste ese bicho, lo más seguro es que ya seas nivel 4 y ya tengas tu ulti. Entonces ya puedes ir por el enemigo que está en la línea del oro, que puede que sea un combatiente, o un tirador solo, o un tanque con el tirador. Pero como sea, espera el momento preciso para atacar. Escóndete en el arbusto y trata de llevarte la kill, pero no tardes mucho porque estará a punto de salir la tortuga. Supongamos que atacaste en el momento que era, tu aliado también lo hizo bien y te llevaste esa kill. Ahora, si todavía faltan algunos segundos para que la tortuga salga, hazte el creep de aquí que te dará oro adicional, e incluso si todo va bien, puedes robarte este bicho de aquí. Ya que salió la tortuga, ahora sí vas. En este punto ya tienes la retri de nuevo, ya que es importante que la tengas porque si el equipo enemigo también va a pelear a la tortuga junto con su jungla y él sí tiene la retri y tú no, él tiene más probabilidades de llevarse la tortuga. Pero imaginemos que te llevaste la tortuga y mientras estaban peleando te pudiste hacer otra kill, entonces comenzaste con el pie derecho esta partida y a seguir rotando, haciéndote la jungla y gankeando las otras líneas. Esa sería una rotación perfecta.
Pero como nada es perfecto y las cosas luego no salen tan bien como te lo planteé, porque imaginamos que te enfrentas a un Hanzo o a un Yauhet, lo más probable es que te intenten robar el rojo mientras tú te haces el azul, o al revés. En este caso tu equipo tiene que estar atento y no dejar que te lo roben. Pero entonces, después de hacerte el azul, ignoras el caminante de la hierba y también al oso y vas por el rojo directamente, ya que son los más importantes de la jungla. O supongamos que llevas un héroe que a fuerza necesita el azul. Esto, si el enemigo lo sabe, van a ir a querer robártelo. Y ahí es donde te tienes que gastar la retri, no en el caminante de la hierba como te lo había dicho. Luego hay veces que el caminante de la hierba y la tortuga salen los dos en top o los dos en bot. Ya estos factores van a hacer que cambies un poco tu rotación, pero la idea principal es la que te comenté hace un momento. Ya cualquier cambio será tu decisión con base en tu criterio que vayas creando con tu experiencia como el jungla del equipo. Ahora vamos con el farming. El farming es la cantidad de oro y experiencia que recibas, ya sea de los bichos de jungla, los minions, las kills, las asistencias o cuando se derriba una torre. Todo esto es importante para tomar ventaja en tu equipamiento y en tu nivel. Aquí te explicaré en resumen qué beneficios recibirás al eliminar estos objetivos. Por ejemplo, los minions te dan oro, el escudo de las torres también te da oro, las kills te dan oro y experiencia. Ahora los bichos de la jungla. El caminante de la hierba te da una ventaja de velocidad si caminas por el río. Te regenera un poco de maná y deja un bichito en el lugar que patrulla durante 45 segundos, que si alcanza a un enemigo en su rango de visión, emite una alerta y revela su ubicación. El cangrejo te brinda una pequeña cantidad de oro y te da oro adicional por algunos segundos. El escarabajo, el oso y el lagarto escamoso te dan maná y vida. Los bufos como el azul o también llamado serpiente te da una reducción de enfriamiento de las habilidades y también reduce el consumo de maná y energía. El rojo o el demonio te otorga daño adicional y ralentiza al enemigo. La tortuga les da una gran cantidad de oro al equipo, pero el que le dio el último golpe recibe una mejora de la tortuga que te da un escudo que absorbe daño. Y por último Lord, que si lo ganan, irá por la línea del enemigo que tenga menos torres, e irá atacando a los minions, a las torres y a los héroes enemigos que se le crucen en su camino. El siguiente punto que veremos son los ganks. Los ganks o los ataques sorpresas son importantísimos cuando tú eres el jungla. Tienes que estar rotando de líneas, ayudando a tus aliados, eliminando al enemigo que está en la línea. Y tu mejor aliado siempre será el minimapa. Con eso tú verás qué enemigo está dominando en la línea, verás qué enemigo está mal posicionado y también vas a ver la vida de los enemigos. Así vas a decidir qué línea es la que tienes que gankear. Es muy importante no descuidar ninguna línea. Seguimos con los objetivos. En este punto me voy a referir más que nada en las tareas o en el que te tienes que enfocar tú como jungla. Si bien es cierto que el objetivo principal de cada equipo es derribar el nexo contrario, cada rol tiene su función. Y aquí te daré a conocer todo lo que puedes hacer para facilitar ese objetivo. Como por ejemplo, el objetivo principal del jungla es gankear y focusear al enemigo más importante. Eso es lo principal, que ya hablaremos de eso en el siguiente punto. Pero también hay otros objetivos importantes como la jungla. Los bichos de tu jungla es importante, pero intenta en algunas ocasiones robarle la jungla al enemigo. Otra cosa importante en la jungla es la tortuga. Nunca ignores la tortuga cuando salga. Lo mejor es que tú vayas directamente cuando sale, porque si el jungla enemigo está más al pendiente y llega antes a intentar hacerse la tortuga, tu equipo no tendrá tanta posibilidad de robar a esa tortuga si no estás tú ahí, ya que tú tienes la retribución. Igualmente en la jungla, el Lord es importante ya sea para poder remontar una partida o para controlarla aún más. Es por eso que tienes que estar atento y ver cómo está la partida. Lo siguiente no es tu objetivo principal, pero también puedes ayudar a derribar las torres. Gankeas una línea, eliminas al enemigo y ayudas a tu aliado a derribar esa torre de su línea. Lo siguiente sería el focus. El focus es básicamente enfocarse en un solo objetivo para eliminarlo rápidamente y no cause tantos problemas. Por lo tanto, tú como eres el jungla, tu trabajo sería focusear al ADC, que en sus siglas en inglés sería el Attack Damage Carry. A lo que se refiere es aquel que hace más daño y no necesariamente es el tirador. El ADC puede ser el mago, el asesino o incluso un combatiente si está fedeado. Entonces tu trabajo es focusear a este jugador y tenerlo controlado. Fíjate quién tiene más oro del otro equipo
o quién tiene más kills, y ese será tu objetivo. Ya sea que estés solo en la línea o en las TF, ignora a los demás y ve primero por él. Si lo ponemos en orden de importancia, sería primero eliminar al ADC, supongamos que es el tirador. Después te eliminas al mago, ya después vas por el asesino, ya que el asesino contrario sería más difícil de eliminar por su movilidad. De ahí al combatiente, por último al tanque o al soporte. El orden puede variar, depende de la partida, pero esa es la idea. Vamos con la elección del héroe. El rol de jungla no necesariamente es para los asesinos. También pueden desempeñar ese rol los tiradores o los combatientes. Incluso he visto magos y tanques como jungla, así como Baxia, que lo he visto como jungla. Entonces, ya que elegiste el rol de jungla, ahora toca elegir bien qué héroe vas a llevar. Y desde ese punto se verá si en la partida vas a tener una ventaja o va a estar complicada. Esto ya empieza a tomar importancia en las partidas clasificatorias a partir de la Liga Épico hasta Gloria Mítica, porque ahí cada jugador va eligiendo uno por uno qué héroe va a utilizar. Esto no significa que en las líneas inferiores no importe. De hecho, si aplicas todo lo que te he dicho en esta guía, tendrás una gran ventaja. Pero si te pudiera dar un consejo en este punto para ligas de gran maestro hacia abajo, sería: espera que los demás seleccionen sus héroes, y si ves que nadie lleva la retribución o nadie dice que se encargue de la jungla, entonces tú ve de jungla. Elige un buen héroe que esté OP en este meta, o mejor elige un héroe que domines bien. Entonces, si estás en ligas más altas, lo primero que tienes que hacer es saber si tu equipo tiene el primer pick. Esto lo sabrás si a tu equipo le toca banear un héroe primero. Si tu equipo tiene el primer ban, entonces es su oportunidad de elegir un héroe que esté roto. Y esto ya es en general para todo el equipo, no solo para ti que irás como jungla. Dejen libres a esos héroes. Y si uno de tu equipo puede usar un héroe que esté OP, entonces déjenlo libre para que sea su primer pick. Tiene que ser un héroe que esté bien en el meta, como el nuevo héroe que salió, que es un tanque que se vuelve tirador, o Roger que está roto, o incluso Paquito. Si a tu equipo le toca elegir primero, recomiendo que sí o sí piquen a un héroe roto, si no lo banea otro equipo. Si no les toca el primer pick, es mejor banear a los héroes OP del meta. Ya que se hicieron todos los baneos y ya toca elegir, yo recomiendo que el jungla se elija en el cuarto o quinto pick, por eso solo muestra qué héroe vas a llevar, y sube a los demás si te toca a ti en el segundo lugar, por ejemplo. También es importante saber qué héroes son counter de qué otros héroes. Por ejemplo, si en el equipo enemigo eligieron a un Poveus, no elijas a un Hayabusa o un Lancelot, ya que Poveus es counter de esos dos. O si ves que el jungla enemigo es un Harley, tú puedes elegir un Saber, por ejemplo. Esos detalles son los que aportan un poco de ventaja a tu favor, y esto no solo con el rol de jungla, sino con todo el equipo. Es por eso que recomiendo que conozcas bien a la mayoría de los héroes, y también que sepas usar a 2 o más héroes de cada rol, si juegas en solo Q y quieres subir de liga. Por último, te daré unos consejos que espero que te ayuden en tus partidas como jungla. El primer consejo que les doy es que utilicen bien la retribución, ya que el CD de la retri es de 35 segundos. Así que si la tortuga está a 5 segundos de salir y utilizas la retri contra el enemigo, estarás en desventaja para pelear por esta tortuga. Eso no quiere decir que la retri la guardes siempre para la tortuga. Utilízala contra todo, solo que estate atento a la tortuga. Si ya va a salir, mejor guárdala. Y ya que estés en el late game, es mejor tenerla reservada por si se amerita robar el Lord. El siguiente consejo que les doy es ponerle la misma atención a todos tus objetivos por el igual. No te pases todo el rato en la jungla, se trata de junglear y gankear. También no solo busques las kills, que es igual de importante tumbar torres, limpiar las líneas y no ignores a la tortuga. Trata en la medida de lo posible en todas las partidas hacerte las 3 tortugas. Todos los objetivos son importantes, no te centres en uno solo. Otro consejo que les doy: no elimines a los minions antes de los 5 minutos. Mejor en ese tiempo enfócate en los bichos de la jungla. Y el último consejo que les doy es practicar. Así es, como siempre les digo, la práctica no solo hace al maestro. Aquí también hace a los top globales. Jugando vas a conseguir más experiencia, vas a entender el juego y esos detalles que son importantes en una partida. Vas a ir aprendiendo poco a poco. En este canal también te iré enseñando todo lo que he aprendido, así como conocer todos los héroes, que también es importante para saber cómo los puedes counterear, al igual que saber qué hacen todos los ítems. Tal vez próximamente haga un video explicándolo. Si dominas todos los puntos que te he explicado en esta guía, te convertirás en un gran aliado y una pieza clave para ganar esas partidas. Y eso es todo por esta guía. Fueron pocos consejos, pero creo que traté de explicar lo mejor que pude cada punto. Pero si tienen alguna duda,
Háganmelo saber en los comentarios. Te invito a que te unas a esta comunidad suscribiéndote, que cada vez somos más. También activa la campana para que YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo. Yo me despido, no sin antes recordarles que la práctica hace todo global. Bye.